Xie Liang notó repentinamente que la sensación de la espada en sus manos estaba mal y Qi-Rong gritó al mismo tiempo. Cuando se dio la vuelta para mirar, se abrió una brecha en el suelo y se tragó a Lang Jin. Xie Liang apuñaló la tierra. Cuando se dio cuenta de que había fallado en matar a su enemigo, no podía decir si se sentía arrepentido o aliviado. Justo en ese momento, ese ser vestido de blanco comenzó a reírse de nuevo, así que Xie Liang levantó su espada y la lanzó hacia él. Ese golpe fue tan rápido como un relámpago, penetrando a través de ese ser, clavándolo en el árbol, que se derrumbó en el suelo sin emitir un solo sonido. Xie Liang se apresuró a comprobar, pero solo había un montón de túnicas blancas en el suelo. La aparición y desaparición de ese ser fueron increíblemente peculiares. Xie Liang estaba en shock y no se atrevió a bajar la guardia. Sujetó a su primo con una mano y dijo que debían irse. Sin embargo, Qi-Rong se quejó. ¿Por qué? Porque estas personas me pegaron hasta la médula. ¿Lo escuchaste? Él dice que quiere aniquilar nuestro reino. ¿Por qué no mataste a todos como hiciste en el campo de batalla? Xie Liang inhaló y gritó enojado. ¿Por qué solo piensas en matar, matar y matar en tu cabeza? Los soldados y los civiles son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿No son todas personas? Matar a cualquiera de ellos ¿es lo mismo? Justo en ese momento, sintió que algo se apretaba alrededor de su tobillo y cuando miró hacia abajo, una mano hinchada se asomó entre los arbustos y agarró su bota. Al mismo tiempo, se escucharon innumerables ruidos que caían delante de ellos y varias formas humanas cayeron de los árboles como la lluvia. Xie Liang nunca había esperado que esta guerra involucrara algo inhumano. Efectivamente, a su alrededor, los arbustos y los árboles empezaron a susurrar, agitándose cada vez más. Más y más formas borrosas y carnosas salieron dirigiéndose hacia Xie Liang. Podía matar a 10 con un solo golpe, pero saldrían 20 más. Justo cuando Xie Liang golpeaba interminablemente, un vino en un árbol se estrechó hacia la espalda de Xie Liang y saltó para luchar. Qi-Rong no tenía armas. Xie Liang se volvió para mirar y vio que el que tenía una espada era ese joven soldado. Xie Liang lo dejó atrás junto a las puertas de la ciudad, pero en realidad lo siguió y lo encontró. Ese chico llevaba una espada desgastada y derribó una serie de vinos muy eficazmente. Los vinos solían aparecer junto a males más violentos y crueles. Xie Liang se mordió los labios y se hirió la piel, usando 2 dedos de su mano derecha para sumergir la sangre. Luego la manchó en su hoja. Después metió la espada en las manos de Qi-Rong. Sin embargo, ese joven soldado aún se movía y el propio Qi-Rong ya se había ido. Xie Liang no tenía otra espada de protección sagrada para darle y solo podía usar sus palmas para disparar golpes espirituales, creando explosiones. Ese chico también cooperó vigorosamente y después de una hora todos los vinos fueron exterminados. Después de asegurarse de que ni un solo vino escapara, Xie Liang calmó el aliento y se dio la vuelta, hablando con ese chico. Ese chico agarró su espada con más fuerza y aunque estaba resoplando al principio, instantáneamente se puso de nuevo en atención. ¡Sí, señor! No te estoy dando órdenes. ¿Por qué dices sí, señor? Cuando te ordené que regresaras antes, ¿por qué no dijiste sí, señor? Sí, señor. Xie Liang negó con la cabeza, reflexionó y de repente sus labios se curvaron hacia arriba. Xie Liang divagó unas pocas palabras antes de que repentinamente se escucharan más ruidos desde el bosque, como si algo se estuviera arrastrando rápidamente. De inmediato volvió a ponerse serio. Ese chico le entregó esa espada de acero a Xie Liang con ambas manos, pero Xie Liang negó con la cabeza. Solo defiéndete. Haré todo lo posible para protegerte, pero mantente alerta. Justo en ese momento, los arbustos crujieron y algo saltó bruscamente. Xie Liang agitó su muñeca para disparar una ráfaga de su palma y esta lo golpeó rápidamente. Un grito terrible y esa cosa dejó de moverse. Había un fuerte hedor a sangre y Xie Liang estaba desconcertado. Si se tratara de un vino, entonces, después de haber explotado, filtrarían fluidos corporales pegajosos y la viscosidad era tal que el olor a sangre generalmente no se emitiría, por lo que se acercó a comprobar. De hecho, había un gran vino en el suelo, esparcido en varios pedazos por la explosión, pero ese hedor de sangre no provenía de él, sino de algo en su boca. Era un trozo de piel, una cabeza humana con largos pelos todavía pegados. Los vinos eran carroñeros que buscaban restos y por su aspecto, un humano había sido asesinado. Dejó pequeñas gotas de sangre en su camino entre los arbustos. Xie Liang lo siguió de inmediato y ese joven soldado lo siguió de cerca. Cuanto más caminaban, más gruesas se volvían las manchas de sangre y más fuerte el hedor. Pronto escuchó
escucharon gritos que sonaban débiles e impotentes. Este pequeño soldado levantó su espada y corrió frente a Xieliang para protegerlo, pero Xieliang lo empujó hacia atrás. Pasando por un campo de arbustos de flores, una cueva grande apareció entre ellos. Esa cueva probablemente era el lugar de descanso de algunos transeúntes, pero ahora los cadáveres tapizaban el suelo y de 20 a 30 Venus estaban trepando sobre esos cadáveres, masticando hasta el contenido de su corazón. También habían varios de ellos rodeando a una joven. Esa mujer parecía sentir dolor, sus tripas se abrían, sus entrañas se derramaban por todas partes, pero ella todavía estaba viva. Esos Venus estaban lamiendo sus órganos frescos, listos para masticar. Xieliang lanzó un golpe de su palma sin parpadear y los mató a todos antes de revisar los cadáveres. Inmediatamente después, sin duda, eran civiles de Jong-an. Xieliang había pensado que la aparición repentina de monstruos y demonios era provocado por ese extraño ser vestido de blanco. Ese ser vestido de blanco salvó a Lang Jing, así que debían ser aliados, pero entonces se preguntó cómo es que esos Venus se daban un festín con civiles de Jong-an. Las criaturas no humanas nunca formarían un pacto con los humanos sin ninguna razón. Entonces, ¿esto significaba que esta era la condición que Lang Jing aceptó para la alianza? Esa joven estaba llena de dolor y terror. La sangre brotaba de sus labios y sollozaba. No me mates. No hice nada malo. ¡No me mates! Xieliang se acercó y habló con voz suave y calmada. No te asustes, estamos aquí para salvarte. Sin embargo, ese pequeño soldado apuntó con su espada a la joven. Alteza, tenga cuidado. Ella podría ser un espíritu maligno de las montañas profundas. Xieliang sabía que era una gran posibilidad, pero sentía que no podía dejarla sola, por lo que siempre que fuera prudente, debería estar bien. Después de revisar su pulso, se dio cuenta de que ella era humana, por lo que inmediatamente comenzó a tratarla. Sacó una botella de medicina de su manga, abrió el corcho y vació el contenido de la botella sobre las heridas de la mujer. Esa medicina podría frenar temporalmente cualquier veneno, y era increíblemente eficaz contra las heridas. Después de que el remedio hiciera efecto y la sangre regresara al rostro de la chica, Xieliang le preguntó cómo había terminado así. Las lágrimas rodaron por el rostro de esa joven. Tampoco sé cómo llegó a suceder esto. Todo solía estar bien, pero de repente mi padre murió. Mi hermano también murió. ¿Quién es el asesino que los mató o qué los mató? El asesino que los mató eras tú. En la última palabra, su rostro de repente se volvió feroz. Sus dos ojos brillaron y se hincharon. Abrió los brazos y se abalanzó, agarrando a Xieliang en su abrazo. Ese joven soldado siempre estuvo de pie en alerta y reaccionó extremadamente rápido. Inmediatamente perforó su corazón con su espada. Esa joven ya estaba gravemente herida y después de ser apuñalada, su muerte debería haber sido una cosa segura. Sin embargo, comenzó a reír a carcajadas de alegría, aferrándose a Xieliang firmemente y se mantuvo en esa posición hasta que ella dejó de respirar. Xieliang, confundido, dijo que estaba bien, pero se tambaleó cuando sintió un repentino mareo. Ese pequeño soldado ensanchó su único ojo brillante. ¿Alteza? Era como si las entrañas de Xieliang estuvieran en llamas. Él no podía hablar, no quería hablar y tampoco quería escuchar a nadie hablar. Sacudió la cabeza y levantó la mano. Sin hablar, a su alrededor se oyó el sonido de una mujer riendo. Los dos se dieron cuenta de que esa risa venía de una flor brillante. Xieliang comprendió al instante que había caído en una trampa. ¡Tierra del afecto! La tierra del afecto era una flor demonio que amaba juntarse y chupar para deleitarse con la esencia de los hombres, viviendo de su sangre. Su fragancia no era veneno, por lo que Xieliang advirtió de inmediato al pequeño soldado. ¡Cúbrete la boca y la nariz fuertemente! ¡No respires la fragancia de esa flor! Ese joven soldado ya tenía vendas envueltas de manera segura alrededor de su cara y tenía una capa de filtro, por lo que no respiró ningún olor. Al escuchar a Xieliang, apretó sus vendajes, pero luego se dio cuenta de que Xieliang no tenía nada con qué cubrirse. Así que arrancó un pedazo de la parte más limpia de su manga, lo frotó con fuerza, lo palmeó hasta que estuvo más limpio y se lo pasó con ambas manos. Sin embargo, Xieliang dijo: No es necesario. Es demasiado tarde.
Cuando fue a ayudar a esa joven, él pudo haber estado alerta, pero no se protegió contra el olor y lo abrazó fuertemente, sin saber que la flor que tenía en el cabello era una flor de la tierra del afecto. Esto significaba que Xie Liang ya había inhalado sin saberlo muchos bocados de esa efectiva fragancia. Una vez que la fragancia entrara en el cuerpo, los hombres se volverían impetuosos. Primero tendrían el cuerpo entumecido, para después convertirse en maníacos. En ese momento, el cuerpo de Xie Liang ya estaba sin energías, como si todos sus nervios hubieran sido removidos. Una vez que el entumecimiento pasara, se convertiría en un barril de emociones explosivas. Su primera reacción fue alcanzar una botella de medicina, pero luego se dio cuenta de que la botella se vació para ayudar a tratar a esa joven. Miró al cadáver a su lado. Esa joven tenía una sonrisa feliz, como si estuviera sinceramente contenta de hundir al enemigo en una trampa antes de la muerte, y finalmente pudiera pasar en paz para ver a su familia. Nunca hubiera imaginado que en el rostro de una joven que apenas estaba en los inicios de la adolescencia pudiera haber tanto resentimiento, que pudiera cometer un acto tan extremo. A su alrededor, los demonios de flores explotaban de emoción murmurando: ¡Él tomó el cebo! ¡Atrápenlo! ¡Es realmente Tai Shidiansha! Es tan guapo. Mi raíz. No puede contenerse por más tiempo. ¡Va a salir del suelo! Ese joven soldado agitó su espada para cortar, abriendo un campo de arbustos de flores, pero esos tallos eran ágiles y esa espada estaba desgastada. Después de un golpe se volvió inútil. Esos demonios de flores se balanceaban de un lado a otro chillando. ¡Ah! El arbusto de ese pequeño hermano ni siquiera ha crecido todavía, pero es tan feroz. Estoy a punto de florecer. ¿Cómo me pagarás? El ojo de ese joven soldado brillaba de rabia. ¡Los quemaré a todos! ¡Hasta la muerte! Las hojas verdes de los demonios de flores posadas en los tallos gritaban: ¡Qué miedo! ¡No te provocamos! ¿Por qué estás tan enojado? Xie Liang le ordenó al joven soldado que no quemara ni arrancara las flores, pues al ser demonios, sus tallos tenían espinas venenosas y al quemarse llenarían todo el aire con veneno. Al escucharlo, las flores coquetearon con él. Dios mío, Diaksha es tan dulce. Gracias por protegernos. Solo espere. Vamos a dar frutos pronto. Definitivamente cuidaremos de usted. Los hombres que cultivan la abstinencia desde el nacimiento son tan difíciles de conseguir. Incluso si tu poder bajara un nivel si te quitamos tu virginidad, no hay otra manera. Lo siento. Los pétalos de flores de la tierra del afecto se frotaban unos contra otros, riendo frenéticamente. Sus intenciones perversas y ambrosiacas eran más que obvias. Ese joven soldado estaba desconcertado. No entendía del todo el significado de abstinencia, quitar la virginidad o nivel, pero aún podía decir que no significaba nada bueno, por lo que continuó blandiendo su espada con locura, cortando las flores, rugiendo de rabia, tratando desesperadamente de tapar el sonido de esa risa burlona, pues no quería que Xie Liang la escuchara. Liang, por otro lado, estaba haciendo crujir sus nudillos, así que todo lo que ocurrió esta noche fue realmente diseñado especialmente para tratar con él. El secuestro de Qilong significaba que sabían cómo era el dios marcial de Xie Liang, elegiría perseguirlos solos, y esa joven gravemente herida estaba destinada a agotar su medicina, dejándolo sin poder para aliviarse. El método del cultivo de Xie Liang realmente requería un cuerpo de pureza, por lo tanto, si no pudieran proteger su pureza, sus seguidores sin duda se decepcionarían y lo abandonarían, devastando los poderes de Xie Liang. La ley de la pureza era estricta cuando estaba cultivando en el monte Taikang. Xie Liang se destacó como el número 1 en la defensa de esas reglas. Pasó por muchas pruebas, completándolas perfectamente cada vez. Sin embargo, incluso si su corazón estaba tan quieto como el agua, todavía era joven y se enojaba fácilmente. Con un pequeño y joven soldado justo a su lado, escucharon a esos demonios de flores parloteando descaradamente depravadas palabras sobre él, junto con esa fragancia persistente que hacía hervir su sangre. Xie Liang no pudo evitar que su mente fuera tempestuosa y avergonzarse hasta que su rostro enrojeció, pero no importaba qué hiciera, él simplemente no podía pararse. El mejor curso de acción era regresar a la capital real de inmediato y hacer que Feng Xing y Mu Qing lo protegieran, pero las piernas
piernas de Xie Liang estaban flojas. Apenas podía mantenerse en pie. Sin ninguna otra forma, llamó al pequeño soldado con voz tensa. Tú, ven aquí. Ayúdame a levantarme. Al escucharlo, la espalda de ese hombre soldado se sacudió y se congeló. Se dio la vuelta dudando, pero no se atrevió a ir. Al ver su vacilación, el mal genio creció en el pecho de Xie Liang, pero lo obligó a acercarse. Por fin, ese chico se movió. Corrió cerca del costado de Xie Liang, pero se detuvo abruptamente a 2 pies de distancia. Xie Liang contuvo el aliento en silencio y extendió una mano hacia él. Ese joven soldado tomó muy cuidadosamente esa mano y la agarró. Era como si un hombre al borde de la muerte finalmente hubiera encontrado a alguien en quien confiar, y en un instante todo el cuerpo de Xie Liang se aflojó y se desplomó sobre ese chico. Sumergido profundamente en la fragancia, su temperatura corporal era alta, su cuerpo ardía. Sin embargo, de alguna manera, las manos de ese chico estaban igual de calientes y hubo incluso un ligero temblor. Xie Liang se apoyó un poco en él, guardó algo de energía, luego inhaló y se obligó a ponerse de pie. No quería que alguien más pequeño que él lo apoyara por completo, pero con su ayuda caminaron agonizantemente por unos pocos pasos. Bajo las circunstancias, Xie Liang no podía irse sino esperar por refuerzos, pero quién sabe cuándo vendrían. Para protegerse, solo pudo sellar esta pequeña área temporalmente, poner barreras y encontrar una manera de tratar esa fragancia. Jadeó duramente por el aire. En silencio, explicó que había suficiente espacio entre las 2 barreras para una persona, por lo que le pidió al soldado que se quedara en ese espacio y vigilara la entrada de la cueva. Ese chico estaba un poco perplejo. Alteza, ¿se quedará aquí solo? ¡Apúrate y vete! Y sin importar lo que escuches, no salgas de la barrera y tampoco vengas a verme. En ese momento, la fragancia en el aire surgió repentinamente, cortando sus palabras. Esa suave y afectuosa esencia llenó el aire del suelo al cielo, y los demonios de las flores dejaron escapar una carcajada extática, delicada, exagerada y fuerte. Los frutos han madurado. Al oler esa fragancia extremadamente dulce, Xie Liang podía sentir su corazón latir más rápido y la sangre se precipitó a su cerebro. Ese chico miró hacia afuera, asintió con convicción y salió corriendo con la espada en la mano, colocándose entre las 2 líneas de sangre a la entrada de la cueva. Fuera de la cueva, la cabeza de esa mujer brotó de debajo del suelo, respiró el aire fresco sobre el suelo y pareció embriagarse de alegría. Sus ojos se cerraron en líneas de media luna. Los frutos de la tierra del afecto se formaron bajo los pelillos de sus raíces. Cuando sus frutos maduran, se transforman en diversas formas de mujeres. Había llegado el momento de la maduración e innumerables mujeres desnudas salieron de la tierra, levantaron sus brazos para arrancar esas brillantes flores rojas de sus cabezas y se bañaron bajo la luz de la luna. Fueron esas pequeñas flores las que emitían ese olor fragante, pero ahora las que secretaban ese olor dulce eran esas mujeres encantadoras. Dieron palmaditas al lodo restante en sus cuerpos, se arreglaron el cabello y caminaron hacia la cueva, riendo seductoramente. Alteza, estamos yendo. Esa dulce fragancia también llenó sofocantemente el interior de la cueva y Xie Liang se sentó en posición de loto con los ojos cerrados, cantando mentalmente el sutra de la ética. Esos demonios de flores lo llamaron sinvergüenza, canturreando como bebé. Cariño, mi amor, guapo. Todo tipo de apodos fueron dirigidos a Xie Liang, perturbando su mente, por lo que cambió a recitar el sutra de la ética en voz alta. Fuera de la cueva, los demonios de las flores aplaudieron y se rieron burlonamente. Mi querido príncipe heredero, mi amor, mi alteza, no eres un monje. ¿Por qué estás recitando sutras? De repente se escucharon gritos por todas partes y sonaba como si el joven soldado, sin una sola palabra, se volvió violentamente agresivo, cortando y golpeando con locura, ahuyentando a esos demonios de flores mientras gritaban: ¡Asesino! ¡Asesino! Algunas flores gritaron desde lejos: ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tan cruel a tal edad! ¡Imagínate de adulto! Esos demonios florales intentaban ingresar a la cueva como bestias hambrientas, pero simplemente no podían entrar. No se dieron cuenta de la barrera en el suelo y pensaron que todo el bloqueo fue causado por ese chico. Después de un poco de discusión, se reunieron no muy lejos y lo llamaron. Pequeño,
¿Por qué debes bloquearnos la entrada para que no entremos? No es que hagamos algo malo. Solo queremos pasar un buen rato con Su Alteza. Sé bueno, pequeño soldado, y no nos impidas pasar un buen rato con Dianxia. Es una pena que seas tan joven, demasiado tierno. Probablemente ni siquiera sabes lo que significa pasar un buen rato. Los demonios de la flor cayeron sobre otra ronda de risitas burlonas, y Xie Lian parpadeó un poco para ver la entrada de la cueva donde estaba esa sombra negra. De ese chico que con una espada en la mano estaba decidido a nunca moverse, incluso en la muerte. Los demonios siguen tratando de convencer al joven para que dejara la cueva y se fuera a divertir con alguna de esas atrevidas mujeres. Sin embargo, del coqueteo pasaron a las quejas y luego a los insultos, ya que ese chico solo las ignoraba si estaban lejos y las golpeaba con la espada si estaban cerca. Xie Lian sabía que antes de que la tierra del afecto emergiera del suelo, podían cambiar sus propias formas a voluntad. Quería advertir al niño, pero debido a su difícil situación actual, no se atrevía a abrir la boca. Finalmente, por fin, cuando esas oleadas de calor pasaron, él jadeó, y como pudo, le advirtió al pequeño que no mirara a los demonios. El solo luchar contra la sangre caliente que se precipitaba hacia su cabeza ya lo había agotado, por lo que la voz de Xie Lian era terriblemente suave y baja, pero ese joven soldado lo escuchó instantáneamente y gritó en respuesta. Sí, señor. Alteza. ¿Cómo está usted? Xie Lian respondió con dificultad. Estoy bien. Ese joven soldado no tuvo la oportunidad de responder cuando otro demonio de la flor se echó a reír. Lo sé, pequeño. Apuesto que tu favorito debe verse así. Sonaba como si hubiera surgido otra nueva tierra del afecto. Hubo un repentino silencio muerto que cubría la cueva. Ese joven soldado también parecía haber dejado de respirar. Al segundo siguiente, las olas de risa de esos demonios de flores surgieron contra Xie Lian y lo ahogaron. Los demonios aplaudieron y gritaron. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Dios mío, ¿cómo se te ocurrió esto? ¡Es el mejor! Mira, ese mocoso está completamente pasmado. Apuesto que sí es. Debe ser así. Y yo que pensé que ese mocoso era una roca. ¿Quién hubiera sabido que estábamos equivocados? Tú ganas. Nosotros no somos nada. ¿Qué te parece, pequeño? Ven rápido y disfruta de esta dulce y deliciosa vista. Oh, ¿quieres que te echemos una mano? Ese joven soldado estaba completamente indignado y su tono de voz estaba llena de rabia. Ustedes están buscando su muerte. Al mismo tiempo, dentro de la cueva, Xie Lian estaba a punto de llegar a su límite. Su vista borrosa y sus orejas zumbaban. Ya no podía sentarse derecho. Se derrumbó hacia adelante y apenas se levantó del suelo con las manos. Pero esta caída aflojó sus dientes apretados y en ese momento de estupor, un gemido doloroso escapó de sus labios. Con una mano apoyándose en el suelo, Xie Lian usó la otra para cubrir su boca obstinadamente. Su respiración errática, sus hombros temblando, solo estaban escuchándolo y viendo su silueta. Uno probablemente pensaría que estaba llorando. Nunca en su vida, antes y después de la ascensión, Xie Lian había experimentado algo tan agotador. Mientras descansaba en el suelo, delirante y casi inconsciente, vio que el chico parecía como si quisiera entrar, por lo que Xie Lian gritó. ¡No vengas! ¡Dije que no vengas! ¡No importa qué! Ese chico se detuvo en su paso y Xie Lian laboriosamente se puso de espaldas boca arriba y de alguna manera reguló su respiración, a pesar de las oleadas de calor que atravesaban cada parte de su cuerpo. Los demonios de flores afuera de la cueva lo escucharon dar vueltas, ese fuego ardiendo intensamente, y aplaudieron mientras se reían. ¡No! ¡Dianxia, no nos deje! Él lo está esperando en el camino, así que si sale de aquí, se encontrará con él. Las venas aparecieron en la frente de Xie Lian y su genio perdió el control. ¡Cállate!
Los demonios de flores, naturalmente, no le tenían miedo a él en este momento y comenzaron a molestar a ese pequeño soldado de nuevo. El sudor frío ya había empapado todo su cuerpo, sintiéndose extremadamente caliente y molesto. Xie Lian rasgó violentamente sus ropas, deseando incluso un poco de frescura. Cuando se revisó a sí mismo, seguramente el entumecimiento había pasado y la energía estaba aumentando gradualmente. Sin embargo, el corazón de Xie Lian estaba cayendo. El adormecido había pasado, así que en un momento la locura y la pasión llenaron sus venas. De pronto tuvo un momento de lucidez y se le ocurrió una idea. Confiando en toda su fuerza mental, llamó a la silueta de ese chico en la entrada de la cueva, todavía indeciso por entrar. ¡Tú! ¡Entra! Al escuchar su llamada, el joven soldado recordó las instrucciones de Xie Lian, por lo que, aunque quería acudir al llamado, no lo hizo. Xie Lian también se sentía apenado por cambiar de opinión tan rápidamente y volvió a llamarlo tristemente. ¡Solo ven aquí primero! Ese chico dejó de dudar y se apresuró a entrar. La oscuridad de la cueva era tan densa que ni siquiera se podían ver los dedos levantados, y ese chico utilizó las respiraciones ásperas de Xie Lian para encontrar dónde estaba. Xie Lian le pidió que bajara la espada y la pusiera a un lado de él. Ese joven soldado obedeció y la colocó donde Xie Lian podría alcanzarla fácilmente. ¡Por favor, ayúdame a levantarte! Ese chico medio se arrodilló junto a él y extendió ambos brazos para ayudar a sostener a Xie Lian. Sin embargo, en el momento en que sus brazos se extendieron, lo que tocó no era tela, sino piel caliente. El mismo Xie Lian se sintió quemado por las manos calientes de ese chico y solo entonces recordó que se había arrancado la parte superior de su túnica en medio de la locura. Los hombres desnudos de cintura para arriba generalmente no significaban nada, excepto en las circunstancias actuales. Era un poco incómodo. Ese chico también pareció darse cuenta y no esperó a que Xie Lian dijera nada antes de estirarse de nuevo, rodeando su brazo alrededor de los hombros desnudos de Xie Lian para ayudarlo a levantarse, y luego lo soltó de inmediato. Xie Lian se apoyó contra la fría pared y sintió algo de alivio. Al darse cuenta que el chico estaba alejándose, le pidió que se quedara. Ese joven soldado regresó y escuchó las instrucciones de Xie Lian. Él le pidió que cortara un mechón de su cabello porque lo necesitaba. Sin embargo, no se podía ver nada con esa oscuridad y los largos mechones de Xie Lian estaban atados limpiamente detrás de su espalda, por lo que su primer contacto no fue el cabello de Xie Lian, sino que accidentalmente sintió la piel del pecho de Xie Lian, suave y flexible, con brillo de sudor reluciente. Xie Lian ya estaba atormentado y ese chico había tocado un lugar sensible. Era como si una descarga de electricidad se sacudiera a través de su torso, extendiendo el placer por todo su cuerpo, y él gimió suavemente. Los dos en la cueva se congelaron al instante. Los demonios de flores afuera escucharon todo y se burlaron. Dios mío, ¿qué están haciendo allí? ¡Tan vergonzoso! ¡No me atrevo a escuchar! Al escuchar las burlas de su sufrimiento, Xie Lian apretó los dientes. Ese chico inmediatamente dejó caer sus manos ante el sonido de la furia de Xie Lian, temiendo hacer más contacto. Obviamente, Xie Lian no estaba furioso con él. En sus ojos, ese pequeño soldado era su salvador. Ablandó su tono, pensando que el chico probablemente temió ofenderlo, y dijo: ¡No te asustes! ¡Continúa! ¡No te preocupes por ellos! ¡Sí, señor! Pero de hecho, parecía estar entrando en pánico, sintiendo que no debía hacerlo, y cada vez que encontraba que había tocado el lugar equivocado, sus manos retrocedían. Al final, no pudo sino solo trazar sus manos sobre el pecho de Xie Lian para encontrar su cabello, provocando un placer y una agonía inimaginables en Xie Lian. Xie Lian anhelaba estrellar su cabeza contra la pared del túnel y simplemente desmayarse para siempre.